Esto para ti. Me pongo. Hola, patriotas, sí, no se habéis equivocado de canal. Yo soy el presidente y este es mi vicepresidente. Después de muchos porfa, le he convencido para que me ayude en este vídeo. Hoy os vamos a hablar de qué era, de Robins. Ah, sí, es verdad, de los 5 Robins que quizá alguna vez adapten bien. Pero alguna vez lo van a adaptar bien. No creo, pero bueno. Ah, bueno. Pues sin más dilación, comenzamos. ¿A la escoba? Me la has dado tú. ¿Yo? ¿Qué va? Se da para que barras, esto me gusta el suelo. No. ¿Cómo que no? ¿Y de qué vamos a hablar? De los 5 Robins. ¿Así? Soy Robin. No hay caso. Así que nada, sin más dilación, patriotas, comenzamos. Bueno, patriotas, ¿qué noticia nos trae? Eres un copión. ¿Yo? ¿De qué? ¿De qué voy a copiar? A ver. El bueno no es tuyo. Ah, ¿no? No. Bueno, es una adaptación. Es de Street Marvel, un beso. Sí, hola. Bueno, tocayo, hola. Bueno, hoy os vamos a hablar de Stephanie Brown, alias Spoiler, alias Robin, alias Batgirl. Es una chica, ¿Batidora? sí. Es una mujer. Y ella empezó como enemiga de Batman. Y empezó en el 647 Detective Comic, allí por Ya sí que es 1992. ¡Guau! Sí que es vieja. Pues estuvo creada por Chuck Dixon y Tom Lyle y Chuck Dixon la crearon en el 92, en el 647. Fijaros. Y es la cuarta Robin. Justo después de Tim Drake. Y ahora os comentamos cosas de Tim Drake. ¡Ay, salseo! ¡Qué guay! Bueno, pues como se iba diciendo, ella es hija del villano Chloe Master. ¿Vale? Tiene algunos poderes especiales, pequeñitos, para adivinar pistas. De ahí lo de Chloe Master y Spoiler. Y ella se enfrentó en un principio, ayudó a su padre con todo contra Batman, hasta que al final decidió que tenía que conseguir limpiar la imagen de su padre y decidió ayudar a Batman. Por ello, lo que hizo fue, cuando su padre fue dejando pistas para que encontrasen a Batman, pues ella colaboró con él. Tim Drake decidió pues un poco separarse por los problemas que tuvo con su papi. Por cierto, Tim Drake, ya sabes tú que estaba... Sí, ya lo sé. Sí, me toca a mí después. Pues ella y Tim Drake que estaban pues teniendo relación y pues digamos que le recomendó, pero Batman se enfadó con ella porque no cumplía muchas normas, así que durante los 3 mesecitos, 3 meses solamente que fue Robin, Hay una que... 3 meses de Robin. Hay algunos que han durado menos, Pues ella estuvo ayudando a su eso, empezó como este gran villano, uno de los mejores villanos que he visto nunca. ¿No es un villano de tercera? No, ¿qué va? Chloe Master pues ayudó como Robin hasta que Batman se cansó de sus métodos y decidió pues que era mejor hacer otros métodos. Así de sencillo. La negra la cogió por banda, la torturó y la mató. La doctora Leslie Tompkins, ¿sabes que era morena bacari? Sí. No tan... Sí. Pues la doctora Leslie Tompkins intentó salvar la vida, pero desgraciadamente falleció. Y anteriormente su relación con Tim pues ya estaba un poco regular. Bueno, pues durante un tiempo pensaron que estaba muerta, hasta que un día descubrieron que estaba en África con la doctora Tompkins y que les había mentido, y entonces entrenó con Cassandra Cain, que es Batgirl, la nueva Batgirl, y decidió que se uniría y que se cogería el manto de Batgirl cuando esta Batgirl lo dejase, cuando Cassandra Cain lo dejase. ¿Y entonces qué pasó? Pues nada, que siguió como eso, luego siguió como Spoiler, y luego ya vinieron los nuevos 52. ¿Qué ibas a decir? El Escuadrón Suicida. Bueno, podría, pero como ella ya es buena, pues no. Como Spoiler, así ayudante de Green Arrow y se ha unido a los jóvenes. Titanes. Esa la sabía. Se ha unido a los jóvenes titanes, así que ahora mismo, bueno, luego con los nuevos 52, su origen, toda la parte de Robin, toda la parte de Batgirl se olvidó y directamente fue Spoiler desde el primer momento.
¿Y se la ha visto en algún medio así de comunicación? ¿Algo que nos valga? No sé, tal vez les debas hacer un spoiler. ¡Ah! Madre mía, ¿por qué sigue viniendo? En fin. Pues vamos con el siguiente, ¿no? Ay, es que de verdad. Pues ahora me toca a mí, es mi turno. ¿Así? Os voy a... ¿Dónde mirar? Calla, anda. Os voy a presentar a un Robin que tiene una vida bastante conflictiva y básicamente es un chungo de barrio el tío, ¿sabes? O sea... que- ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Jason Todd? No, ¿Alfred? no. Es más peligroso que todos ellos. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Pues tiene 10 años y él es Damian Wayne. ¡Damian Wayne! ¿Y ese quién es? Si se apellida Wayne, ¿quién va a ser? Pues el hijo adoptivo de Bruce, o sea, un huérfano que ha cogido, como todo. No, precisamente es el hijo biológico. ¡Hola, qué fuerte! ¿Y con quién? Con Talia al Ghul. ¡Talia al Ghul! ¡Hala! ¿Pero cómo va a ser con la hija de su peor enemigo? A ver, estuvieron liados. ¡Hola, qué fuerte, Salseo! Bueno, el caso es que Damian Wayne, como buen hijo de Talia al Ghul que ha sido entrenado por la Liga de las Sombras. Ha sido entrenado para matar y solo con 10 añitos, bueno, es un chico que tiene bastantes traumas. Un chico ¿Ah, sí? callado, odia a su padre. Digamos que odia un poco a toda la humanidad, ¿no? Y porque ha sido creado únicamente para matar. El pobre chico, pues... ¡Hala! Sí, su madre terminó muriendo y Bruce, bueno, como es él, acoge niños huérfanos Bueno, y es su hijo, yo supongo que algo tendrá y que... es su hijo, pues intentó... Pero este no se hizo bueno, ¿no? Era todo un plan de Talía, seguro, ya verás. A ver, era un plan de Thalía en principio, pero luego sí, luego se hizo bueno. Qué fuerte, ¿verdad? De chungo y de duro, que no me importa nada, y luego... ¡Papi! Sí, de hecho hay una película que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, donde está muy bien representado Damian Wayne y se ve ese cambio que da Damian Wayne. Pero Damien la palmó alguna vez. Sí, creo que sí. Ah, no. ¿Y qué hicieron? ¿Lo resucitaron? No, Joder, hasta ahora creo no. Pero tú sabes seguro de dónde ha salido. ¿Y qué? Pues sí, salió en esto del hijo del dragón del El hijo gran... del demonio. Del dragón del demonio, esto es como Drácula, del demonio, el Ra's Ghul el ese de Grant Morrison. Y es Ra's al Ghul. Ah, por eso, lo que ya he dicho. Pero lo mío es de España. Ya. Y bueno, eso... ¿Y qué habilidades tiene? ¿Tenía alguna habilidad especial como Robin? Pues obviamente artes marciales. Pues de detalle, que va a golpear con una chocolatina o... Pues este te hace de todo. Joder. Sabe un montón de artes marciales y si es de la Liga de Asesinos, pues imagínate, te puede matar con el meñique si él quiere. Pues bueno. Y de 1000 formas ¿Y diferentes. este Robin qué número es? Pues este Robin creo que sería el cuarto. Y una V es 5. 5. Que no, sería el cuarto. Es el quinto, el cuarto de la chica. Cállate, no quería desvelar la chica todavía. Sí, desde ya luego. le hemos dicho. Ay. El cuarto fue la chica, claro, como duró solo 3 meses la pobre. Pues nada, yo creo que ahora sí que la han vuelto a resucitar y sigue como Robin ahora. Ah, A ver, ahora la han es vuelto que a- durante un tiempo estuvo con el Dick Grayson este, que cuando fue Batman. Pues con el Dick Grayson este, cuando fue Batman, pues estuvo él de amiguito hasta que vuelvo Papi, y luego estuvo con Papi, y bueno, y todas esas cosas. Pero ellos habían líos familiares. ¿Y este tío se ha visto en videojuegos o en películas animadas o en películas? Tiene una película, se la ha visto en una película animada, se la ha visto con los Titanes ¡Sí! Los Titanes. y videojuegos, pues creo, no lo sé. Sí, en la saga Arkham, ¿no? Creo que tiene alguno y en Pero en Injustice la- también aparece, en la pero saga- aparece como piel, como... Claro, en la saga Arca es lo que te iba a decir, que aparecía como piel. Sí.
No aparecía como personaje, vamos. Aunque hubiese molado, hubiese molado un montón. ¿Algo más? Pues así reseñable nada más. Vale, pues yo creo que continuamos con el siguiente, ¿no? Sí. Capucha roja, capucha roja, capucha roja. ¿Qué? Eres tonto. Ay, ¿ves que vamos a hablar de Jason Todd? De el tercer Robin. Bueno, el segundo en realidad. El segundo Robin. Es el segundo porque el tercer tendrá que... Es el segundo Robin. Y este, pues nada, digamos que es el tío malote, el huérfano que consiguieron ahí en la calle tirado, que encontraron un día que robaba un poco y era un poquito... Macarra. Macarrote, sí. Entonces, bueno, como también era huérfano, y ya sabéis que Bruce tiene debilidad por los huérfanos, supongo, porque... Él es huérfano. Ya, y porque pagará dinero al orfanato de Arkham, ya me imagino yo viéndole allí, llegando todos los días con él. Bueno, pues este chico que siempre fue irreverente y respetuoso, ya veis cómo tenía a Alfred. Vale, bien. Pues tras Dick Grayson abandonar Robin para convertirse en Nightwing, pues Jason Todd tomó su manto. Jason Todd fue uno de los más polémicos porque, como la gente lo odiaba tantísimo, hubo un esto telefónico para ver qué pasaba con Jason Todd, si seguía como Robin o lo mataban. ¿Y qué sucedió? Hicieron una historia en la que un personaje muy conocido, un villano, mataba a este personaje. Fijaros la cantidad de llamadas, creo que estuvieron desbordados, recibieron cartas, llamadas, hicieron líneas de telefónica para ver si Jason Todd moría o sobrevivía. Y al final hicieron que... El villano es muy fácil de adivinar, empieza por J. ¿Jason? ¿Jason Todd? Sí, el de los argonautas, no te jode. Ah, no. ¿Será? Pues no sé, Joker, por decir una que volvió. Efectivamente. ¡Ay, es verdad! ¡Qué bien! Bueno, pues Jason Todd murió tras muchas peripecias y muchas aventuras, estuvo un tiempo largo, la gente lo odiaba mucho y regresó, a que no sabéis cómo. Lo has dicho antes. Vale. Ya no tiene gracia. Como Red Hood. Ahora digo Nick Clem para que la gente sepa a qué me refiero. Red Hood es capucha roja. Pues eso, De regresó hecho, como... así se llama la película animada. Una película excelente, de las mejores que tiene DC, ideas que no os olvidéis en ir a verlo. Toda la saga de Capucha Roja, toda la saga de la muerte de Jason Todd, hay que verla. Una muerte de la familia es uno de los grandes cómics de Batman de todos los tiempos. Así que ya estáis tardando en ir a comprarlo. Bueno, pues Jason Todd se hizo Capucha Roja y aprendió a utilizar otro tipo de armas, no solo las que utilizan la familia, que suelen ser palos y los gadgets habituales. Esto es una escoba. Sí. Pues empezó a utilizar armas de fuego, cuchillos y decidió, al principio fue contra Batman porque creía que Batman no era lo suficientemente contundente con sus enemigos y tenía que tomar medidas más fuertes, es decir. Y intentó vengarse del Joker durante mucho tiempo. Luego utilizó una banda de capuchas rojas, estuvo un tiempo por toda la tradición de que Capucha Roja durante mucho tiempo no sabía quién era, hasta que un día se desveló que era Jason Todd. El caso es que también hay que decir que se llama Capucha Roja por un motivo muy concreto, porque el Joker, antes de ser el Joker, se llamaba Capucha Roja. Y bueno, al final decidió el lado bueno, positivo de Batman y no se cargó al Joker. Pero estuvieron mucho tiempo peleados, pero luego, como son una familia, pues se reconciliaron y durante un tiempo estuvo entrenando a Red Robin, es decir, a Tim Drake. Lo cogió bajo sus alas y estuvo en él hasta que Tim Drake volvió a ser Batman y ya pues estuvo en solitario, volvió a ser otra vez a ser Red Robin y el chico no se aclara, pues bueno, así es la cosa. Y Capucha Roja ahora está, unas veces es el líder de los Outsiders, otras veces participa por sus cuentas, está como antihéroe, haciendo cosas que Punisher que diga que Capucha Roja solo puede hacer. Y nada, yo creo que esto es más o menos todo. Ha participado en un montón de películas, lo hemos visto en Los Titanes, en la Young Justice, lo hemos visto también en la película Batman Capucha Roja, una excelente película. Tenemos una adaptación en Los Titanes, en imagen real, ¿vale? Y en esta temporada, la tercera, se rumorea que puede ser Capucha Roja en Los Titanes. ¡Y qué guay! Incluso se rumorea que puede palmarla, que puede morir, sí.
Y también lo hemos visto en un montón de videojuegos. Toda la saga Arkham, como piel, porque el chico no parece ser que... Pues, no, Y los de Arkham que son muy vagos. en haciendo Injustice sí lo videojuegos. puedes manejar. En Injustice sí que lo puedes manejar. También lo tenemos en la saga de Batman Lego, ¿vale? Tanto como con Capucha Roja como Robin. Y además de eso, también va a aparecer en Gotham Knight, va a ser uno de los caballeros. Y va a ser una de las primeras veces que un juego similar al de Arkham vas a poder manejar a Jason Todd, como Capucha Roja en este caso. Y también en los cómics se pueden encontrar. Sí, claro, y los cómics de eso, ya sabéis, toda la etapa. Actualmente, ya sabéis, con los nuevos 52 y todo el reinicio. Pero bueno, esa parte la han mantenido, han respetado, porque es muy potente y entiendo que la hayan respetado. Así que nada, vamos con el siguiente, que tengo ganas de saber quién es, no sé quién es. Y si te digo el 437 Pat Wolfram, ¿qué te dice? Pues se llama el Wolva. Ahí pone Wolfram. Pues no me dice nada, que fue ese número. Pues fue la primera vez que apareció Tim Drake, Ah. el siguiente Robin del que vamos a hablar. ¿Y este qué número es? Este sería el cuarto. No, el tercero, ¿no? El tercero, a Sí, ver, es el tercero, mira, primero Está Grayson, luego está Jason Todd, luego viene Tim Drake, luego viene la chica y luego... es el tercero. Aunque aquí tendré desordenarse en el vídeo porque estamos viendo de mejor a peor, este es el tercer Robin. Básicamente este Robin es el más ligón. Sí, y es el Robin buenecillo. Y- Bueno, Tim Grayson se queda atrás, ¿eh? Es el Robin más positivo, Sí. por así decirlo. Poco más hay que contar de este Robin. Siempre ha intentado mantener esa actitud positiva y un poco quitar ese... que Batman esté tan amargado siempre. Pero este tío es huérfano también como nosotros. Sí, este tío es huérfano. Pero no tenía su papi por ahí que le decía, bien Sí, hijo, bien hijo. es huérfano de madre. Ah. Pero este es apoyado por el padre. Ah, pero el padre no la palma, ¿no? En ningún momento. Sí, La Palma. Ah, ¿y qué hace? Murió. Y luego ya me dirás que Bruce lo adopta y lo convierte en su hijo. Sí, algo así. Ah, Algo así, qué sí. chungo es esto. Bueno, aparte, este es el Robin incluso menos común de todos. O sea, tiene un padre y le dice a su padre que es Robin y el padre, el tarao, le apoya. De hecho, deja de ser Robin para estar con él cuando tiene un cáncer antes de que palme, pobrecito el papi. Efectivamente, murió. Y eso. Y luego... Al menos muere de cáncer y no por algo raro que le pase. ¿Y este tío algo murió así. como todo Robin o no murió? Tim Drake, pues ya no lo recuerdo, la verdad. Yo creo que la palmó un par de veces, La pero como palmó un par de veces, siempre- pero como siempre resucitan y vuelven y tal, y luego- es que muera un Robin da exactamente igual, se va a salir otro. Y luego se hizo Batman y también se hizo Robin, que hemos dicho antes. Efectivamente. También estuvo saliendo, como se ha mencionado antes, con quinto Robin, la quinta Robin, en este caso. Oye, que podría ser gay, que no hay ningún problema, no hay ningún Robin gay. Bueno, pero no, podría es ser. la cuarta Robin. La cuarta Robin. La cuarta Robin, sí. La cuarta Robin en este caso. Y también estuvo saliendo con una Wonder Woman. Bueno, una Wonder Girl. Es Wonder Woman igual, solo que joven. A mí no me engañan. Por cierto, le gustan las rubias. Sí, le gustan las rubias, porque la Wonder Woman, que él dice que no es Wonder Woman, pero Wonder Woman es rubia. No estamos hablando de Donna Troy, ¿eh? No, no estamos hablando de Donna Troy. Estábamos hablando de cómo se llamaba esta mujer. Casey... Casey... Casey algo, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo tampoco. Si alguien lo sabe, dejadle en los comentarios y así pues un poco también participemos. No nos vamos a dar todo el trabajo hecho. Efectivamente. Buscadlo. Y suscribiros, darle a la campanita, activar la notificación de todas Mira lo que se hace con las manos, dale like. Ahí, ahí también. y compartidlo. Y cuantos más suscriptores, mejor. Porque además hay vídeos por ahí ocultos que me han comentado que solo lo pueden ver si estás suscrito al canal. Este tío seguro se lleva bien con Alfred, segurísimo, vamos.
Además creo que este tío es bastante detectivesco, ¿no? Sí, es por así decirlo el menos combatiente de todos, y es más de usar el cerebro. Usó esa faceta que tiene Bruce Wayne, o sea, Batman, de investigar. Es que el chico es un poco nerd. De investigar. Sí, es un poco. Es un poco friki y tal. No entiendo por qué los inteligentes ligan tanto en los cómics y luego yo no ligo nada. Y es decir, con la explicación. Bueno, pues Tim Drake, a mí sinceramente no me parece mal. Tim Drake, de hecho, es lo que debería haber sido desde un principio un Robin, alguien positivo, alguien que siempre intenta estar con un positivismo, porque en Gotham la vida es extremadamente dura, y alguien que no solo use la fuerza para vencer al villano, sino también el cerebro e investigar. ¿Qué hacías? La fuerza, ¿no? La fuerza es así. Ay, qué de verdad. ¿Por qué le dejo venir? Porque no sabes hacer la fuerza. Bueno, ¿y este dónde está? ¿Dónde participa? ¿Películas? ¿Series? Se le pueden ver películas, las que no sé. Que nunca sabe nada, ¿eh? No sé nada. Es que de verdad. Que lo digan los suscriptores. ¿Para qué tienes el guión? Que lo digan los suscriptores. Es que de verdad. ¿En qué películas ha salido Tim Drake? A ver, ha salido en la serie de los Titanes. Ha salido en los jóvenes Titanes. En los jóvenes. No se lo digas todo tampoco. En la Young Justice, porque es uno de los protas principales, ¿vale? Ha salido en varias películas animadas, sobre todo haciendo pequeños cameos, ayudando a Dick Grayson, porque ya sabes que Dick Grayson también fue Batman, igual que Tim. Ha salido también creo que no tiene ninguna película suya protagonizada directamente como prota, pero sí que ha participado como Robin con Batman, también en varias películas. Y bueno, sobre todo en videojuegos, lo hemos visto en la saga de Arkham como piel, también elegible. Lo hemos visto en todos Batman Legos, en Injustice también como piel. Los de Arkham, los de los videojuegos, sois unos cutres, poniendo pieles a todo. Podéis haber hecho un personaje y haberle creado una historia que no os costaba nada, ¿eh? Sí, bueno, el único que tiene es Grayson. Que es un juegazo ese juego, ¿sabes? Pero luego... Y como es uno de los principales, va a aparecer en Gotham Knights, que lo vamos a ver, como Red Robin. Así que cuando sea el videojuego de... Y no digan más, que digan algo más los suscriptores, así participan. Vale, ¿y el siguiente quién es? Bueno, este es el primerito de todos, el petirrojo americano. Dick Grayson. Ah, eso, es Dick Grayson. Fue creado en 1940 en Detectives Comics número 38. Vale, pues Bill Finger y Bob Kane, los creadores originales. ¡Buah! Y si fue creado en el 40, ¿cuántos años tiene ahora mismo? Uf, haz cálculo. Fíjate. ¡5! Sí, seguro, 5 tiene seguro. Bueno, pues este es el Dick Grayson, lo conocemos todos. Es el Robin por antonomasia. Chris O'Donnell lo protagonizó en aquellas películas tan bonitas, Batman y Robin y Batman Forever, que tanto nos encantaron. Lo vimos también anteriormente lo estamos viendo ahora en Los Titanes, ¿vale? La serie de los jóvenes titanes. Ha participado en un montón de películas. Tiene una película como Nightwing, en la película de los 60, en la serie de los 60, en la de Chum Pam Pum Can. Hay una película de dibujos animados que es actual, pero representa la serie de los 60, que es increíblemente buena. Es fiel a la serie de los 60, usan un lenguaje como el que usaban en la serie de los 60 y vamos, me reí muchísimo y la disfruté muchísimo. Repámpanos, Vice, ¿de qué hablas? Vamos a perseguir a esos fascinerosos. Ah, claro. Presi. Bueno, ya sabéis que en la historia de Dick Grayson, sus padres, que eran trapecistas, que eran acróbatas circenses, fallecieron por un accidente que tuvo. Bueno, y luego sabemos que no fue un accidente, que Batman se sentía responsable por la muerte porque estaba persiguiendo un villano. Aprovechó la distracción para matar a sus padres, que eran los Grayson voladores.
Y bueno, pues se quedó huérfano, Bruce se sintió responsable de él y lo adoptó como su hijo. Lo adoptó como su hijo, estuvo eso y ha vivido tantísimas aventuras juntos, han sufrido, han muerto, han resucitado, lo hemos visto enamorarse de, sobre todo de Bárbara Gordon. Bárbara Gordon es la hija de Comisario Gordon. La primera Batgirl y actualmente Oráculo. ¿Vale? Nave de presa y... Cuidado, Batgirl y no Batwoman, ¿eh? Batgirl, sí. Es diferente. Sabéis que el Joker la disparó en la broma asesina. La broma asesina, ¿vale? Que ten en cuenta ese cómic, que es uno de los más importantes. Y bueno, Grayson ha sufrido, le traumatizó, dijo que los métodos de Batman no le gustaban nada los métodos de Batman, porque a veces Batman se salía de la línea. ¿Cuántos habrán muerto en el hospital por las palizas de Batman? Siempre estuvo muy en consonancia y en un momento dado él quiso ser su propio héroe y decidió tomar el manto de Nightwing. Sí, Nightwing. Soy Nightwing. Sí. Bueno, ya sabéis que él, como el resto de los Batman, pues vamos a comentar un poco las habilidades que tienen los Robins, ¿no? Yo creo que son, bueno, aparte de que son acróbatas casi todos, sobre todo Dick es más de ataques aéreos, ¿no? De todo el aprendizaje que tuvo en el circo, hace mucho parkour... Cuando era Nightwing utilizaba un palo. Sí. Todos los Robin en general han luchado en artes marciales con ese y actualmente... Krav Maga, Jiu-Jitsu, karate, bueno, en general artes marciales, boxeo, luego también estilo de lucha aéreo, acrobacias, luego se han apoyado mucho en el método detectivesco que Batman les ha enseñado, claro, de todos los artilugios, un montón de artilugios que les han ayudado desde ganchos, garfios, ordenadores increíblemente potentes, Alfred... El spray que invierte el tío vivo. Sí. La vuelta del tío vivo. Y el repelitiburones. Bueno, todos esos artilugios que han ayudado a los Robins habitualmente a ser parte. La Batcueva, motos, coches, el Batmóvil, bueno, en fin. Un montón de artilugios, conducción temeraria. También hay que decir que es el Robin que más conoce a Batman. Sí. Más conoce a Bruce Wayne y más sabe sido muchos años juntos. Tocarle la tecla. O sea, de hecho yo creo que es el único que sabe bien tocarle la tecla y darle donde duele. Ha sufrido mucho, ha tenido muchas relaciones, ha muerto mucha gente en eso, se ha sentido responsable. Actualmente ha sido Batman cuando este falleció, decidió tomar el manto, luego lo abandonó para volver a ser Nightwing. Actualmente está como detective trabajando para unas empresas con la copia de Midnighter. Y bueno, pues actualmente está en ello, ha sido jefe de los Outsiders. Recordad que ese grupo se ha creado para estar un poco fuera de la ley que creó Batman, pues él se hizo cargo de ello. Y bueno, y básicamente es eso. Dick Grayson ha participado en un montón de películas animadas, lo hemos visto en todas las películas animadas casi que tiene Batman, en la gran mayoría de ellos, en la serie de animación de los 90, lo hemos visto en sus propias películas protagonizadas por él. Infinidad de videojuegos. Titanes, en esos videojuegos, en todos, en los de Arkham, donde tenía historia propia, no solamente en Una piel, en Injustice, en Batman Lego, Batman, los videojuegos de Batman, los videojuegos de pelea que ha habido de DC estaba. Dick Grayson es uno de los pocos que consigue su propia personalidad sin estar excesivamente forzado. De hecho, decir algo, y hay una serie Nightwing, es una serie fan, pero esta serie la verdad es que me gustó muchísimo y creo que fue la que dio pie, aunque parezca mentira, a hacer la serie de los Titanes. Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a aprovechar para deciros que si llegamos a los 100 suscriptores y a 100 visualizaciones en un solo vídeo, haremos el fanmade soñado, ya sabéis. Vosotros elegís la película que queréis o la serie que queréis ver adaptada. Yo elijo el guión, los personajes y los actores que van a participar en ella y el director soñado que seré yo. Qué morro, eliges todo. Sí, prácticamente. Bueno, pues yo creo que básicamente no hay que hablar más de Dick Grayson. Ahora tenemos unos bonus tracks que os hablaremos de ellos en unos momentos. Efectivamente. Si te digo Frank Miller... Pues ese me suena, ese es el de Sin City, ¿no? Y el de Sin City, ¿qué más? ¿Qué más cosas se podía hacer en Batman? Batman, el regreso del Caballero Oscuro. El regreso del Caballero Oscuro, sí. ¿Pero qué tiene que ver Robin con el regreso del Caballero Oscuro? Vamos a ver, el regreso del Caballero Oscuro, ¿de qué va?
Pues de que vuelve Batman después de muchísimos años. Sí, desaparecido. pero ha hecho más cosas Frank Miller de Batman. Alguna cosa mala, pues año 1 y... Bueno. ¿Y si te digo un futuro distópico? Sí, eso es el regreso del Caballero Oscuro. Efectivamente. Ah, ahí no había una Robin mujer. Claro, la ¡Qué Robin tonto! mujer. ¡Qué tonto! Sí, claro, ya. La Robin mujer es una chica de 14 años que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Carrie Kelly. Eso es. Carrie Kelly es una chica de 14 años que, bueno, se crió en este futuro distópico, en este Gotham distópico, en el cual, pues como todo buen Robin, no tenía familia porque esta murió. Así que decidió intentar seguir los pasos del Caballero Oscuro vistiéndose como Robin. El caso es que Batman no le hizo ni puñetero caso, porque él, claro, no quería llevar el peso de otra muerte a sus espaldas. Y, bueno, esta murió. Pero claro, Batman luego se venga. Porque, claro, no le sentó bien que muriese, tal, se vistió con el traje de Robin. La chica era muy, digamos, novata. Vale. Era muy novata en esto. La chica intentó hacer un bien, pero salió peor de lo que debía ser. El regreso del Caballero Oscuro, ahora en serio, es una grandísima historia. Tenéis que haceros con ella, es el gran cómic seguramente por antonomasia de Batman, junto con Año 1, y hay que hacerse con él y leerlo, porque es imprescindible para entender a Batman y para entender todo su mundo y todas sus... De hecho, hay una película animada también de esta, en donde aparece justamente este personaje que estamos hablando. Y bueno, a mí me gustó mucho y es completamente recomendable. Yo creo que incluso en esa película de Zack Snyder, donde mete ese futuro distópico y tal, quiere representar un poco eso, pero mal hecho. Bueno, ahora toca hablar de otra Robin, Elena Wayne. Elena Wayne. ¿Elena Wayne? Wayne, claro, Elena Wayne. ¿A que no sabe quién es hija? Pues era de Bruce Wayne, Sí, pero ¿con quién? con Catwoman, listo. Joder, lo has sabido. Lo ¡Ja! has sabido, no tiene gracia. Pues Elena Wayne es la hija que tuvo durante la saga de los Nuevos 52, que luego se incorporó cuando acabó al universo como la nueva cazadora, ¿vale? Ella al principio entrenó como Robin, luego se intentó ser Batgirl y finalmente la cazadora de aquel universo. Cazadoras que se ponen. Nah, Elena Bertinelli es el universo que conocemos con el reinicio de Elena Wayne, ¿vale? Que viene de una realidad alternativa y que, bueno, digamos que no ha tenido mucho más representación. ¿Por qué DC siempre tiene tanto lío con esto? Porque, bueno, les gusta hacer tierras alternativas, Flashpoint y ese tipo de cosas. Bueno, y luego... Así les va. Aquí no sabes lo que hay, una sorpresa. Aquí no sabes que Amalgam hizo una de esas que se unieron así todos esos y tal y se hicieron... No te está entendiendo nadie. Ah, ¿no? Que Amalgam se unió con... A ver, Amalgam fue que Marvel y DC se unieron para crear superhéroes con una mezcla de ambos superhéroes. Ah, sí, que llamaron a la saga de cómic, le llamaron Amalgam. Eso es. Sí, es una unión de Marvel y DC y es... Pues también hay una versión de Robin un poco rara. Juntas, por ejemplo, a Superman y Júbilo, por ejemplo. No, pero Robin y Júbilo sí. ¿Robin y Júbilo? Sí, Tim Drake y Júbilo. Pues Tim Drake y Júbilo se unieron y crearon a Dark Clown. No sé por qué el nombre, pero bueno, así, ya os imagináis. Y gilipolleces de esa. Los Batarrans, que son muy habituales y que los lanzan mucho y que deben tener nociones matemáticas y de física para saber que pueden rebotar en la pared y darles. Oye, ¿y las batidoras las crearía Batman? Sí, claro. Todo lo que lleva el Bat delante, sabéis que lo crea Batman. Ajá. Bueno, pues esto ha sido todo de Patria Friki. La próxima vez que nos veamos con el Vice, vamos a hablar de los doppelganger de Superman. Que no digas palabrotas. Van a ser 5
versiones que están basadas en Superman, pero que no son Superman. Pues anda que no tiene. Uy, pero yo creo los 5 mejores. Bueno, esto ha sido todo de Patria Friki. Recordad que es un refugio para los que son diferentes. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, os suscribís, ¿vale? Le dais a la campanita a todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones. Ya sabéis que estamos haciendo vídeos especiales solamente para suscriptores que no vais a poder ver de otra manera. Comentad, dejad en los comentarios lo que queráis, cómo mejorar el canal, cómo podemos ayudaros en lo que sea. Comentad lo que os ha gustado. Dejadme en los comentarios algún error, alguna pequeña cosa que se os haya escapado, que quizás no hayamos localizado o no sepamos situar correctamente. Nos lo dejáis en los comentarios. Así os llegará más fácilmente a vuestro correo electrónico este espectacular y maravilloso vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y deciros que os voy a lanzar un reto yo. Si queréis que tenga una sección, solo si queréis, en vuestras manos lo dejo, debéis indicarme qué película de superhéroes, me da igual que sea de Marvel, de DC, de Image. ¿Y serie no vale? No, porque me la tengo que ver entera. A ver, critique. Pero no la voy a criticar de una manera tan normal como por ejemplo aquí el Presino. Vamos a ir a cosas serias. Y si me va a parecer una mierda, lo diré. Punto. Eso pueden decir que estoy en YouTube, no pueden decir palabrotas. Bueno, una vez. Eso. No sé lo que he dicho, pero bueno. Pues nada, nos vemos la semana que viene o en el próximo vídeo, seguramente en el próximo vídeo. Así que, adiós patriotas.